Bien. Bien. Se visualiza la pantalla ahí, ¿no? Sí, listen. Perfecto. Entonces, habíamos dicho de que tenemos algunos aspectos principales que tenemos que tomar en cuenta en esta unidad, que es la naturaleza y las características que tienen que tener los papeles de trabajo, ¿no? Entre los principales tenemos que mencionar, por ejemplo, la cantidad y el contenido de los papeles de trabajo. ¿De qué depende la cantidad y el contenido? Obviamente, tienen que ponerse a pensar ustedes la cantidad de papeles de trabajo que vayamos a utilizar en la realización de una auditoría depende mucho del tamaño de la empresa, ¿no? De la magnitud de la empresa a la cual estamos auditando, ¿no? Y el tipo de informe que vamos a emitir. Obviamente, si es una auditoría financiera, es diferente que hacer una auditoría especial. En la auditoría especial, uno revisa a fondo prácticamente toda la documentación. En cambio, en una auditoría financiera no. Se utilizan técnicas y procedimientos de auditoría para poder realizar el trabajo de campo. Entonces, no se revisa toda la documentación. Entonces, con seguridad que vamos a tener menos documentación o vamos a utilizar menos papeles de trabajo que una auditoría especial, ¿verdad? Después, otra característica que tenemos que tomar en cuenta para que veamos qué cantidad vamos a utilizar de papeles también influye mucho los respaldos de la información que vamos a auditar. ¿Qué quiere decir eso? De que si, por ejemplo, estamos realizando la auditoría de una empresa y vemos, por ejemplo, de que no se maneja de una manera adecuada la documentación de la empresa, entonces con seguridad que vamos a utilizar más documentación o más papeles de trabajo porque para poder llegar a los saldos que nosotros necesitemos, ¿no? Para poder hacer análisis más a fondo, para poder determinar la correcta evaluación de los estados financieros. Entonces, influye mucho el tipo de informe, influye mucho el tamaño de la empresa. No es lo mismo hacer una auditoría de yacimiento que hacerle a, a un restaurante, por decir, ¿no? Y también influye mucho la calidad de la información que estamos auditando, ¿no? Cómo está elaborado, las condiciones de la documentación, ¿ya? Todo eso influye entonces en la cantidad de los papeles de trabajo que vamos a utilizar. También otro aspecto muy importante es la confiabilidad de los controles internos. ¿Qué quiere decir eso? De que si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, de que no tienen controles internos implantados en la empresa, entonces con seguridad que vamos a hacer más énfasis en ese tipo de empresas o en esas cuentas, ¿no? De repente, si vemos de que los controles internos no son tomados en cuenta al momento de realizar algunas tareas o al momento de elaborar la información y la documentación. Entonces, igual, para nosotros esos son puntos débiles que tiene la empresa y tenemos que hacer más análisis. También entonces influye los controles internos que no sean adecuadamente elaborados, ¿ya? O aplicados. Después también, fíjense que nos dice qué datos e información constituyen los papeles de trabajo. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, ustedes se preguntarán, a ver, pero ¿cuáles son esos papeles de trabajo? Es todo lo que nosotros como auditores vamos recolectando, vamos acumulando como evidencia del trabajo que estamos realizando. También incluye los papeles que nosotros hacemos como auditores para determinar las observaciones o los hallazgos que encontremos, ¿ya? Entonces, todo lo que acumulemos, todo lo que nosotros hagamos, todo eso constituye nuestros papeles de trabajo. Con todo lo que nos respaldemos, todo lo importante que nosotros veamos, esos son nuestros papeles de trabajo, ¿ya? Ya sea documentación de la empresa, que obviamente tenemos que tener como respaldo, si es que detectamos algo, en fotocopia, obviamente. En alguna situación podemos hacernos dar una fotocopia legalizada, después comprobantes también, fotocopiados y lo que nosotros hagamos como auditores también, todo eso se llaman papeles de trabajo de auditoría,
¿Ya? ¿Qué más nos dice? Los papeles de trabajo debe incluir documentación, como dice, que demuestre que el trabajo ha sido planeado, ejecutado y supervisado. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, cuando hacemos un papel de trabajo, nosotros en ese papel de trabajo tenemos que mostrar de que la auditoría ha sido planificada, ¿ya? Lo que pasa es que cuando elaboramos los papeles de trabajo, utilizamos ciertos aspectos que son importantes que demuestran de que nuestra auditoría ha sido planeada, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos referencia a una planificación, hacemos referencia a un programa de auditoría, hacemos referencia a un objetivo. Entonces, en el papel de trabajo nosotros demostramos eso entonces, de que nuestro trabajo que estamos realizando ha sido planificado, ¿ya? Y también dice, fíjense, supervisado. ¿Por qué? Porque hay un espacio que se rellena para que el supervisor pueda también estampar su firma y la fecha en la que ha revisado el papel de trabajo que ha realizado el auditor, ¿ya? También tiene que demostrar que el control interno ha sido evaluado. ¿Qué quiere decir eso? De que necesariamente el papel de trabajo que nosotros realicemos también tiene que demostrar eso, ¿no? De que los controles internos han sido verificados. Y eso tenemos que demostrarlo en los papeles de trabajo. Ya cuando hagamos un caso práctico más adelante, lo van a ver detalladamente, ¿ya? También debe incluir documentación que demuestre que la evidencia es suficiente y competente para sustentar las opiniones y conclusiones. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros tenemos que asegurarnos de que los papeles de trabajo que elaboremos demuestren de que la evidencia que nosotros estamos presentando son suficientes para respaldar nuestras conclusiones o el informe que hemos emitido, ¿ya? Entonces, en ningún momento nuestros papeles de trabajo pueden dar lugar a que desconfíen del trabajo que hemos realizado, ¿no? Nosotros en todo momento tenemos que demostrar a través de ciertas técnicas de que estos papeles de trabajo han sido correctamente evaluados y con ese motivo se presentan como documentación de respaldo, ¿no? Por ejemplo, si decimos nosotros en un informe de auditoría de que una determinada empresa existen compras sin factura por una cierta cantidad de dinero, entonces nosotros tenemos que demostrar que eso es así, ¿no? Tenemos nosotros que demostrar de que las compras se han realizado y se han realizado sin factura, ¿no? Seguramente vamos a poner los comprobantes de egreso, vamos a poner de repente fotocopia de los cheques o fotocopia de los recibos si se pagó a través de caja, vamos a poner seguramente respaldo de que esa mercadería o esa compra se ha realizado, tiene actas de entrega, actas de recepción, etcétera, ¿verdad? Pero que efectivamente no tiene factura. Entonces tenemos que demostrar nosotros, para poder dar ese tipo de aseveración, necesitamos nosotros demostrar en un 100% de que eso es así. No podemos nosotros, por ejemplo, decir, lo que pasa es que no había la factura, ¿no? Y bueno, como no la encontramos, nosotros lo que hicimos fue observar, ¿no? Tenemos que demostrar de que esa compra se realizó sin factura, por decirlo, ¿no? Seguramente también en el pago de impuestos vamos a poder demostrar, ayudarnos con el formulario de impuestos, de que también nos suma el monto que nosotros estamos declarando en compra con las compras que realmente se hicieron. ¿Por qué? Porque seguramente en el formulario de compra, en el 200, vamos a tener un monto menor que lo que realmente se compró según las cuentas bancarias o según caja, ¿no? Entonces tenemos que ver la forma de nosotros demostrar de cómo estamos llegando a emitir un informe o cómo estamos llegando a realizar una observación, ¿no? Tenemos que demostrarlo en un 100%, no por encima, ¿ya? O no por comentarios, por decir, ¿no? Me dijeron de que aquí compran sin factura, así que observé eso. Por ejemplo, otra observación puede ser de que si yo digo, por ejemplo, de que
eh, se compró un vehículo a nombre del gerente de la empresa y no a nombre de la empresa, tengo que demostrarlo con los papeles de la empresa en este caso, con los papeles del vehículo, ¿no? Seguramente voy a verificar o vamos a demostrar de que el RUAT, el carnet de propiedad, la transferencia, el certificado de tránsito y la demás documentación del vehículo está a nombre del gerente o del propietario y no a nombre de la empresa. ¿Sí o no? Entonces yo tengo que demostrar, no puedo yo informar algo de lo que no estoy seguro o de lo que no puedo demostrar, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Nuestros papeles de trabajo, por eso dice, deben demostrar de que nuestra auditoría ha sido correctamente elaborada, ¿no? Como para sustentar las opiniones que nosotros estamos realizando en el informe. No podemos basarnos en comentarios, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo digo de que el vehículo, observo de que el vehículo de esa empresa ha sido comprado a nombre del propietario, a nombre del gerente de la empresa? Eso, ¿qué consecuencias me puede acarrear en los estados financieros? ¿Mm? Seguramente todo lo que se compre para el vehículo, como por ejemplo repuestos, combustible, mantenimientos, etcétera, todas esas facturas que se paguen con plata de la empresa están mal, ¿no? Y esos créditos fiscales que se beneficie la empresa por esa factura también están inadecuadamente expuestos, ¿no? Yo me estaría apropiando de un impuesto que no me corresponde y así conlleva a un montón de cosas, ¿ya? Estaría haciendo una malversación en pocas palabras, ¿no? Hasta en eso incurro. ¿Por qué? Porque estoy pagando o estoy comprando accesorios o repuestos o combustible con dinero de la empresa, ¿verdad? Para un bien que no está a nombre de la empresa. Entonces, son varias cosas que conllevan, una cosa conlleva a la otra. Entonces, por eso tiene que tener mucho cuidado cuando hace este tipo de observación. ¿Ya? Tiene que estar uno seguro de lo que está observando. Bien. Esperan un segundito, joven. Un minutito, espérenme, ya que justo me están hablando de la oficina. Claro, listo, está bien.
Bien, ahora sí, jóvenes. Van a disculpar a que me llamaron para firmar unos papeles. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Bien, entonces como les decía, son muchos factores ya que influyen en la elaboración de los papeles de trabajo. Ya, así como les decía la otra vez, cuando ustedes aprenden a realizar asientos contables, lo primero que aprenden es hacer un libro diario, un libro mayor, una hoja de trabajo. Entonces lo mismo pasa cuando hacemos auditoría. También los cuadros o las planillas que hacemos tienen un formato prediseñado, podríamos decir, en el que nos tenemos que basar para poder rellenar o realizar adecuadamente nuestros papeles de trabajo. Inclusive por eso es que tenemos, como ven ahí, una organización sugerida, fíjense, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? De que tenemos más o menos algo en qué basarnos, ¿sí o no? Y como ven ahí, estos son los papeles principales que se utilizan o que se rellenan cuando hacemos una auditoría. Como pueden ver ahí dice planilla sumaria. Vamos a ver después qué es la planilla sumaria. También es llamada como hoja llave. Después tenemos la planilla de ajuste. En esa planilla de ajuste es donde nosotros realizamos o plasmamos los ajustes que nosotros como auditores consideramos necesario proponer. Después tenemos una planilla de reclasificación, tenemos una planilla de eficiencia, tenemos un programa de auditoría y tenemos una planilla analítica. Y como pueden ver, al lado de cada planilla tenemos de color rojo una letra entre paréntesis, ¿sí o no? Entonces, fíjense de que dentro de la organización sugerida que tenemos para nuestros papeles de trabajo, fíjense de que esa letrita de color rojo nos sirve para que nos organicemos mejor, ¿ya? Entonces, es tan interesante elaborar papeles de trabajo que hasta tenemos que utilizar ciertos códigos, podríamos decir, ¿no? Para poder realizar nuestros papeles de trabajo adecuadamente. ¿Ya? Perdón un segundito, les cuento que me estoy quedando sin batería. Espérenme, voy a enchufar la computadora. Un problema y otro, ¿no? Pero espérenme un segundín. Ahora sí, ya quedó, ya quedó. Bien. Ya está conectado el cargador. Tuvimos que cambiarnos de lugar. Bien, entonces, como les decía, jóvenes, tenemos que tomar en cuenta que existen ciertas planillas, ¿ya? O cuadros que hacemos cuando realizamos la auditoría que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Tiene un formato establecido o prediseñado
Inclusive en algunas empresas que realizan auditoría, en algunas instituciones o empresas donde se realiza auditoría, la empresa ya imprime, ¿no? Tiene, por decir, formatos prediseñados, impresos en una imprenta, para que el auditor no esté rayando directamente, comience a rellenar los datos con el logotipo de la firma de auditoría y como se necesite, pues, ¿no? Y fíjense, entonces, es tan importante que las consultoras, principalmente de auditoría, ya tienen impreso directamente para que nosotros podamos rellenar, ¿ya? La primera cédula que le decía, dice cédula sumaria, ¿no? ¿Qué es lo que se coloca ahí? Como dice, incluye el detalle de los saldos de cada uno de los rubros o componentes de los estados financieros. En base a esta planilla se organiza en forma ordenada las cédulas que sustentan el trabajo realizado. La planilla sumaria o cédula sumaria, o también es conocida como hoja llave, es donde comenzamos a realizar los papeles de trabajo. Por decir, ahí se apertura la elaboración de los papeles de trabajo, ¿ya? Es donde empezamos a colocar, por decir, los saldos de las cuentas que vamos a auditar. Por ejemplo, si estamos realizando la auditoría, a mí me tocó, por decir, el disponible. El disponible está compuesto por las cuentas de caja, banco y depósitos a plazo fijo, por decir. Entonces, yo para comenzar a analizar esas tres cuentas, tengo que aperturar una cédula sumaria o una hoja sumaria, una planilla sumaria, ¿ya? Entonces, ahí donde yo coloco los saldos de las cuentas del disponible. Ahí comienzo yo a aperturar mis papeles de trabajo. Bueno, aquí les voy a mostrar. Espérenme un segundito. A ver. Espérenme un segundito. Les voy a mostrar en qué consiste o qué es lo que les quiero decir. Vamos a hacerlo más bonito. Examen de grado. Auditoría. El otro día me agregaron a un grupo de auditoría de examen de grado. ¿Cómo han estado ustedes, jóvenes? Lo que pasa es que aquí no tengo. Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Licen. Ya, déjame un segundito. Justamente el otro día, examen. Ya, déjame un segundito, ahora aquí vamos a buscar. Examen. ¿Cómo les está yendo en su otra materia, jóvenes? Bien, Licen, bien. Bien Bien mal. mal, Licen. Bien mal. 17 de noviembre fui tribunal. Espérenme un segundito, voy a buscar mi mensaje de esa fecha. Con usted sabemos que nos va a ir excelente, Licen. Ay, no, a ver. No, seguro que sí, pues joven, seguro que sí. No es fea la materia. A ver.
Mm. Muchacha, aquí está. Listen, ¿usted no sabe algo de la maestría? Ay, Están todavía paradas, estoy. dice. Les comento que sí, me llegué a enterar de eso. Pero no sé si la van a reactivar o no. Le mentiría. Ya no sé si que la van a reaperturar o le van a seguir dando cursos o no. Pero sí sé que está paralizada, ¿no? Pero puedo averiguarle, jóvenes, puedo averiguar a ver qué me dicen, si es que van a continuar o no. Ya les aviso a ver qué es lo que me dicen. ¿Listo? A ver, vean. Aquí, esto era lo que les decía, joven. Por ejemplo, a ver. Ya. Este es un caso práctico. ¿Ven? Miren, esto después lo que vamos a hacer. ¿Ya? Esto es lo que vamos a hacer después cuando hagamos el ejercicio práctico. Fíjense, estas son las planillas que les decía, planilla sumaria, subsumaria, etc. Entonces, veamos cuál es la planilla sumaria. Por decir aquí dice caja 729,000. Según los estados financieros, de repente la empresa tiene en caja 729,000. Entonces, disponible, ¿no? Dentro del disponible tiene estas cuentas de acá. Entonces, nosotros aperturamos una planilla sumaria. Esta es la planilla sumaria. Como pueden ver ahí, fíjense las particularidades que tiene. Tiene el nombre de la empresa, el tipo de auditoría, el rubro de la cuenta y aquí está, fíjense, dice caja, ¿no? Entonces, aperturamos nuestra planilla sumaria que está en ese formato, que es el que normalmente se utiliza, ¿ya? Con la cuenta caja 729,000. Esto que está acá. Este sectorcito de aquí. Ahí, hasta ahí se apertura. Y todo esto que ven acá, todo este otro sector donde dice ajuste, reclasificación, eso es lo que ya se rellena después cuando realizamos el trabajo de campo, ¿no? Donde establecemos algunas diferencias y proponemos algunos asientos. Ya entonces, dicho de otra manera, este sería un modelo de papel de trabajo de lo que les estoy hablando, de que cómo es que se elabora un papel de trabajo. Tiene varios aspectos que tenemos que considerar, fíjense, y tenemos que seguir como un lineamiento para poder hacer este papel de trabajo, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? De que un papel de trabajo normalmente uno tiene que seguir para elaborar ciertas reglas, ¿ya? No es por decir que lo vamos a hacer alegremente a criterio de uno. A ver, empiezo a analizar caja, en caja hay 729,000 y bueno, hago una hoja cualquiera, hago un cuadro como sea y pongo los datos como a mí me parezca. No, hay que tener ciertos lineamientos para poder hacer adecuadamente un papel de trabajo, como pueden ver ahí, ¿ya? Y después de hacer esa planilla sumaria, también se llama hoja llave, hacemos una planilla subsumaria, como ven ahí, no dice planilla subsumaria. Fíjense que dice planilla subsumaria. Y dentro de esa planilla subsumaria ya colocamos las otras cuentas detalladamente hasta este sector. Todo lo demás de acá sale de las planillas ya de donde hacemos los análisis. ¿Está bien? Perfecto. Sigamos a ver. Entonces, por eso dice la planilla sumaria o cédula sumaria o también es conocida como hoja llave, es donde nosotros arrancamos, es donde comenzamos a colocar los saldos de las cuentas para comenzar a realizar los análisis. Después tenemos la planilla o cédula de ajuste, es donde nosotros realizamos los asientos que consideramos necesarios, ¿ya? Proponer según las observaciones que vayamos encontrando, ¿no? Y tiene su particularidad. Esta es una planilla de ajustes, por ejemplo, y tenemos una planilla de reclasificación. Cada una de estas planillas tiene su particularidad.
¿Cuál es la principal? Que ya después lo vamos a ver cuando hagamos los papeles de trabajo. En la planilla de ajustes, por ejemplo, se colocan solamente los asientos que afecten o distorsionen al estado de resultado, a cuentas del estado de resultado, ¿ya? Por eso se llama planilla de ajuste. Y en la planilla de reclasificación se hace una selección solamente de los asientos propuestos que afecten o distorsionen solamente a las cuentas de balance. Por eso solamente se reclasifica, no me afecta mi resultado, ¿ya? Cuando afecta al estado de resultado, ahí sí tenemos que hacer, realizar ese asiento en una planilla de ajuste. Pero cuando no afecta ese asiento al estado de resultado, entonces lo que hacemos es rellenar ese asiento en una planilla de reclasificación, ¿ya? Después tenemos las planillas de deficiencia de control interno, se llama, ¿no? Es donde nosotros aquí realizamos, por ejemplo, todas las observaciones o debilidades que encontremos dentro del trabajo que estemos realizando, ¿ya? Al control interno de la empresa. Entonces, lo tenemos que plasmar, todas esas observaciones que encontremos, la plasmamos en esta planilla de eficiencia de control interno. Principalmente, ¿qué es lo que va aquí? Algunas observaciones o hallazgos que realicemos, ¿ya? Que no vayan en el informe de auditoría, porque en el informe de auditoría solamente van las observaciones que afecten o distorsionen los estados financieros de manera sustancial. En cambio, hay observaciones o debilidades que tienen las empresas que no necesariamente tienen que ir a los estados al informe de auditoría, sino más bien van solamente como observación a la planilla de eficiencia de control interno. Y esa planilla de eficiencia de control interno tiene sus propios atributos, ¿ya? En la que se tiene que rellenar cada atributo en base a la recomendación, a la observación que se haga a cada aspecto que nosotros vayamos detectando, ¿no? Esto ya lo vamos a ver cuando realicemos el caso práctico, ¿no? Después tenemos, a ver, son puros ejemplos ahí. Bien. Tenemos el programa de trabajo. Se llama también programa de auditoría. Este programa es muy importante porque es a través de este programa que realizamos nuestra auditoría. Sucede que primero que hacemos, planificamos. Lo primero que se hace es planificar. Querido José, estoy en una clase, te hablo saliendo, porfa. Gracias. Ya, chao, chao. Entonces, lo que pasa es que primero se planifica, ¿verdad? Se hace la planificación de la auditoría y después de que hacemos la planificación de la auditoría, hacemos el programa de trabajo. En el programa de trabajo, ¿qué aspectos tenemos que considerar? Principalmente los objetivos de la auditoría que nos hemos propuesto en la planificación. Entonces, para cada análisis que hagamos de cada rubro, cada cuenta, primero hay que plasmar cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo, ¿verdad? Para esa cuenta o ese rubro. Y tenemos que plasmar también en ese programa de auditoría qué procedimiento vamos a utilizar para llegar a esos objetivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que si vamos a comenzar a trabajar, por ejemplo, a ver, en el análisis de caja, por decirlo, o en el de banco, primero tenemos que tener claro cuál es el objetivo que estamos persiguiendo para hacer este análisis, ¿verdad? Y después tenemos que colocar qué procedimientos de auditoría vamos a utilizar para llegar a cumplir con este objetivo, ¿no? Entonces, tenemos que, es como nuestra guía, en pocas palabras, ¿ya? Es como una guía que tenemos para poder realizar nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir? Que yo como auditor no me voy a ir a la deriva a saber, a ver qué es lo que voy a hacer, sino más bien lo que se hace es cumplir o seguir los pasos que me dice el programa de trabajo de cada cuenta o cada rubro de lo que nos toque realizar la auditoría, ¿ya? Entonces, ese programa de auditoría tiene que estar enmarcado en la planificación de auditoría. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos como auditores? Conocemos el plan de auditoría, pero también tenemos un programa de trabajo que tenemos que cumplir y es en base a ese programa de trabajo que realizamos el trabajo de auditoría, ¿ya? Ahí nos dice, por ejemplo, cuál es el objetivo y qué procedimiento vamos a realizar, ¿no? Para poder llegar a cumplir con nuestros objetivos. Después tenemos finalmente las cédulas analíticas, que son planillas en las cuales se realiza el análisis ya de cada cuenta
que estemos realizando, ¿no? Por ejemplo, si me toca, por decir, hacer el análisis de caja o el análisis de banco, entonces, para poder, por ejemplo, realizar un análisis a fondo de caja, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer un arqueo de caja. Si se trata de banco, tengo que hacer una reconciliación bancaria. Entonces, ese documento o ese papel de trabajo que estoy utilizando se la denomina cédula o planillas analíticas, que es donde ya hacemos el análisis en sí de la cuenta, ¿no? Si estoy analizando cuenta por cobrar y quiero ver la antigüedad o quiero ver el castigo de la cuenta incobrable, también donde yo haga el análisis ya se llama cédulas o planillas analíticas, ¿ya? Bien, ahora veamos, nos dice características y requisitos de los papeles de trabajo, ¿no? Deben ser claros, concisos, pertinentes, objetivos, ordenados, íntegros. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que cumplir con ciertos aspectos importantes para que nuestros papeles de trabajo sean considerados como tal, ¿ya? Entonces, no podemos hacerlo como nos dé la gana, como dirían otros, ¿no? No podemos hacer nuestros papeles de trabajo como sea. Hay que hacerlo cumpliendo ciertos requisitos. Como dice, a ver, el primero, fíjense, deben ser claros, ¿no? Dice, ¿no? Deben hablar por sí solos. ¿Qué quiere decir? De que cualquier lector debe estar en condiciones de poder entender, ¿no? En pocas palabras, cualquier persona que vea nuestros papeles de trabajo tiene que darse cuenta de qué es lo que hemos hecho, ¿no? Qué análisis hemos hecho y de cómo hemos llegado de repente a algún resultado, ¿no? En ningún momento tiene que ser, como dice ahí, un punto de partida para un cuestionamiento o un interrogatorio. No tienen que hablar por sí solos, ¿ya? No puede dar lugar a dudas. A ver, ¿y cómo hizo esto? ¿O cómo llegó a este resultado? ¿Y de dónde sale esto? ¿Y dónde fue esto? ¿Y de dónde sacó esto? No, tienen que hablar por sí solos. Y eso es lo que vamos a aprender ya cuando hagamos un ejercicio práctico. Deben ser concisos. ¿Qué quiere decir? Que deben ser breves y puntuales, ¿no? Debe contener únicamente datos relevantes para el logro de los objetivos, sin comentarios excesivos, ¿no? Si, por ejemplo, realizamos, a ver, el análisis de los activos fijos, entonces, si encontramos una observación, por decir, en una de las cuentas, ¿no? Por ahí en que se aplicó inapropiadamente el coeficiente de depreciación o tal vez no se actualizó bien los activos fijos, entonces tenemos que ser puntuales. ¿En qué sentido puntuales? En la observación que realicemos. Se verificó que el saldo en la cuenta del activo fijo o vehículo se encuentra mal depreciado o no se utilizó adecuadamente el coeficiente de depreciación según el artículo tanto del Decreto Supremo 24051, por decir, ¿no? Se propone el asiento número tanto. Entonces tenemos que ser breves y puntuales. No podemos explayarnos. ¿Por qué? Porque dentro del mismo papel de trabajo que estamos realizando, que no es más que una hoja, ya sea tamaño oficio, tamaño carta o doble oficio, depende del papel que estemos realizando, entonces no podemos darnos el gusto de hacer comentarios excesivos, porque no entraría en una sola hoja, porque muchas veces dentro de un mismo papel de trabajo o dentro de esa misma hoja, tenemos que hacer 2 o 3 observaciones, entonces tenemos que tener cuidado de que no nos explayemos mucho. Tenemos que ser bien puntuales en lo que estamos observando, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Deben ser pertinentes. ¿Qué quiere decir eso? Que solo debe incluir información relacionada con el objetivo de auditoría. No debemos de salirnos de lo que tenemos como objetivo, ¿no? No irnos por otros lados y complicarnos con hacer otro tipo de análisis. Debe ser objetivo. ¿Qué quiere decir eso? De que los papeles de trabajo deben reflejar las operaciones que hemos realizado tal y como han sucedido, ¿no? Independientemente, dice el criterio del auditor, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, si nosotros vemos de que en una determinada empresa, por decir,
utilizaron mal tal vez alguna, o realizaron mal el cálculo de los impuestos, o tenemos observaciones del patrimonio que no se llevaron a cabo adecuadamente en el cálculo del saldo, por decir. Entonces nosotros no podemos favorecer, ¿no? O tal vez porque conozco a alguien, o porque es mi amigo, porque era mi compañero, o es mi colega, no. Nosotros debemos de plasmar en nuestros papeles de trabajo todo lo que se ha realizado tal y como ha sucedido, como dice ahí, ¿no? Utilizando el criterio de imparcialidad sin favorecer a nadie, ¿no? Porque después muchas veces eso puede llevar a otras cosas donde después nosotros nos veamos involucrados en un problema en el que nosotros no hemos formado parte, sin querer queriendo, como se dice, a veces uno peca, pues, ¿no? Así que tienen que tener mucho cuidado en eso cuando hagan sus papeles de trabajo o cuando estén realizando la auditoría. Debe ser imparciales. Inclusive hay una norma que nos dice de que si yo tengo un conocido o un familiar dentro de la empresa a la que voy a hacer auditoría, mejor es excusarme para que me manden a otro lado para cabalmente no caer en este tipo de cosas, ¿no? Y finalmente nos dice que deben ser ordenados. Como les decía hace rato, al comienzo, tenemos que nosotros utilizar un sistema de ordenamiento, cosa que nos facilite el acceso a los papeles de trabajo. Imagínense que hayamos elaborado unos 300 papeles de trabajo en una auditoría y que no tenga algún orden, alguna numeración, ¿no? Que no tenga alguna referencia para poder ayudarme a detectar, a ver, de los 300 papeles de trabajo, tenemos todas las cuentas, ¿no? Empezamos con caja, banco, cuenta por cobrar, ingresos, patrimonio, ingresos, gastos, etc. Y que yo diga, a ver, el supervisor de auditoría me diga, o el gerente, muéstreme el análisis del pasivo, no específicamente banco. Y que yo empiece a buscar hoja por hoja, a ver en dónde está esa cuenta. No es lo correcto. Por eso lo que hacemos es utilizar un sistema de ordenamiento que nos permita el acceso rápido a lo que nosotros querramos buscar. Si, por ejemplo, yo le pongo al activo A, al pasivo B, al patrimonio C, entonces con seguridad, si me pide algo del patrimonio, directo me voy a la letra C, cosa de que me facilita el acceso, tanto para la supervisión, para la verificación o para cualquier consulta que yo tenga que hacer dentro de los papeles de trabajo. No tenga que estar buscando hoja por hoja en dónde se encuentra el análisis de tal cuenta, digamos, ¿no? Deben ser íntegros. ¿Qué quiere decir eso? Debe ser completo, ¿no? Debe constituirse en testimonio suficiente de cómo hemos llegado a la conclusión, ¿ya? Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí. Después nos toca hablar, por favor, me van a hacer acuerdo, de la referenciación, que es justamente lo que les decía, de que tenemos que tener un sistema de codificación para ordenar nuestros papeles. Fíjense que hasta hay una regla o un lineamiento de cómo debemos nosotros utilizar este sistema. O sea, tampoco es de que el auditor va a utilizar, a ver, bajo su criterio, cualquier sistema de codificación. No, hay un lineamiento que tenemos que cumplir. ¿Listo? Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí. Ya conmigo nos vemos el día jueves para continuar con el avance de este tema. Listo, Lice. Está bien, Lice. Y el día martes, no se olviden, tenemos el examen, ¿no? De la unidad 1, 2 y 3. Bueno. Sí, Lice. Presentaron la Entendido, tarea, Lice. enviaron, ¿no? Sí, Lice. No, Muy todavía bien. licen. Todavía licen. Hasta, ¿es hasta Cierre hoy la- Todavía día? licen. Hasta las 12. Hasta las 12, bien, bien, bien. Ya pues, jóvenes, nos vemos Lice. entonces el día jueves. ¿El examen va a ser virtual, Lisa? Virtual, a través del formulario de Google. Ahí yo les voy a hacer la pregunta para que ustedes me respondan. Ya licen, Gracias, gracias. Lice. Ya, jóvenes, nos Ok, vemos Lice. entonces el Hasta luego, día Lice. jueves para continuar con la clase. Hasta luego, licen. Hasta luego, jóvenes, que les vaya Lice. bien. Hasta luego, licen. Chao, chao.